a palavra do Senhor que se encontra no livro de João. Amén. Y en hebreo, Juan 3:16. João Y después vamos a leer el 3, versículo 16. de Hebreo 12:29. Y vamos a leer el de Juan primero, del 16 al 18. Porque yo estaba buscando la palabra de Dios y estaba Estamos buscando procurando a palavra do Senhor sobre el amor y el fuego consumidor. sobre o amor e o fogo consumidor. Y había escuchado por muchos años que decían Dios es amor, Y por pero muchos también el años fuego consumidor. Que Deus era amor e fogo consumidor. Y yo lo buscaba y no E eu encontraba ese procurava e versículo. não achava. Y no lo oye. Entonces vamos a resumir y vamos a leer estos textos para que vean que en la Biblia sale que Dios es amor, A Bíblia pero también sale, sale que es fuego consumidor. mas na Bíblia também diz que é fogo consumidor. Entonces vamos a dar lectura en nombre del Padre. Vamos a dar leitura no nome do Pai, Do Hijo, do Filho e e do do Espírito Espírito Santo. Santo. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Juan 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. 12:29. Dice, pois nosso Deus é fogo consumidor. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Porque Dios es fuego Nuestro Dios consumidor, es fuego ¿cierto? consumidor. Aquí estamos hablando sobre la venida del Hijo del Hombre, ¿cierto? Aqui estamos falando da vida La venida do de Filho do Cristo, homem, da ¿cierto? vida do De Cristo. tal manera Dios amó al mundo De tal maneira Cristo amou que o dio mundo a su Hijo unigénito que deu o seu Filho para que todo el que crea en él, para todo aquele que crê No se pierda más. não pereça. ¿cierto? Mas tenga vida eterna, ¿cierto? Amén. Y también dice más adelante, todo el E que mais para cree frente diz que todo aquele que crê está condenado. No. ¿Ah? Y el que no cree e será aquele que não condenado. crê será condenado. ¿Por qué leí el libro de Hebreos? Porque li o livro de Hebreus, ¿Cierto? El versículo 29. porque li Porque o dice- versículo 29. Aquí le está diciendo, ¿cierto? Aqui diz, En esta carta, ¿cierto? Que escribieron el nessa libro de carta Hebreo, que foi dice escrita que no Dios livro de es fuego Hebreus, consumidor. diz que Deus é fogo Pero si consumidor. veo todo el contexto de lo que está escrito, Mas se vemos o contexto do que está el escrito, fuego consumidor o va a fogo actuar consumidor actuará a los que rechazan la Gracias. gracia de Dios. O sea, si tú no Sí, rechazas ok. la gracia, não rejeita a graça. ¿vas a ser condenado? ¿Por qué? ¿Qué te está diciendo en Juan 3, Que diz 16? em João, Que todo aquel que cree todo aquele que crê, El que leíste el 17 y el 18. Y el que no cree es e aquele que condenado. não crê é Y condenado. aquí en el libro de Hebreo está diciendo, ¿cierto? Que los que rechazan la gracia Que aquele van a que caer en el rejeita fuego consumidor. a ¿cierto? graça, que são malagradecidos, Dios, son malagradecidos, ¿sí? que não têm temor. Que no reciben a Cristo. Esa es la gracia de Dios. Esa es la No, gracia de Dios. no tienen temor.
¿Quién dijo que un cristiano que cree en Cristo no tiene temor? Quem diz que um cristão que acredita em Cristo não tem temor? Porque yo tengo el poder para decir que no tiene temor. Porque la persona está pasando por problemas, A por pessoa está passando por problemas, por dificuldades, y no por tiene provas. temor. Yo tengo el conocimiento del hermano. Eu tenho conhecimento do Tengo irmão. la claridad para decirle, ese Eu hermano tenho no a tiene temor a claridade Dios. para dizer que não tem temor de Tengo la Deus. facultad para ser Tenho juez. a faculdade para ser juiz. ¿Tengo o no? Não, só Deus. Solo Dios. Entonces, la persona que cree en Cristo, A pessoa que acredita em esa es Jesus. la raíz del Evangelio, creer. Essa é a raiz do Evangelho. Nacer de nuevo. A Nicodemo Dios le Nacer dijo, de tenés nuevo. que nacer de nuevo. Você tem que nascer de novo. Nicodemo tenía la palabra en la cabeza, Nicodemo tinha a ¿cierto? palavra Tenía na el cabeça. conocimiento en la cabeza, pero no sabía que era renacer. Mas não sabia o que era renacer. Él dijo, voy a ir al vientre de mi madre para renacer de Él nuevo. dijo, Voy a tener que irme tengo que ir yo al vientre nuevamente, de mi mamá o sea, para nacer. de mi edad ya estoy, yo soy un hombre de viejo ya, ¿cierto? Para nacer de nuevo tengo Para que nacer de retroceder Tenho que retroceder 64 años 64 anos para entrar al vientre para entrar ao de mi vientre madre de para minha mãe renacer. para nascer. Para nacer de nuevo. Y Jesús le dijo, E Jesus disse: maestro, eres tú. Eres mestre Y no sabes qué es nacer e de não nuevo. sabe o que é nascer de novo. El que no nace de agua Aquele que não nasce de água y de e do espíritu Espírito no es nacido de Dios, não nasce de Deus. ¿cierto? Entonces ahí uno entra en Aí conflicto. Ahí podemos entrar em conflito. podemos decir, Podemos dizer, como hombre, como carnales, carnais, conviértete a Cristo, se converte a Cristo. ¿cierto? Te has venido a este lugar a puro llenar una banca, Você veio aqui Eso só a carnalmente. preencher um banco, ¿o no? Porque la carne porque a carne... entrado al mar, ¿cierto? Pero espiritualmente, ¿cómo pudimos decir ¿Cómo a la podemos decir a la iglesia? igreja? ¿Cómo pudimos declarar a la Como iglesia? podemos declarar a igreja? Bienvenidos, Bem-vindo, hijos filhos del rey. do rei. Bienvenido, mi hermano. Bem-vindos, meus irmãos. ¿Ah? Porque venimos todos Porque con un viemos propósito. todos com um propósito. El propósito de cada uno E o es propósito de cada um é alabar a Dios. louvar a Deus. Porque Dios cambió mi vida, Dios Porque cambió tu Deus vida. mudou minha vida. No Deus fue mudou. un hombre alguno, Não foi nenhum homem. ¿cierto? Por eso Dios dice aquí, Por de tal isso, manera Deus diz, cosa de dio tal al mundo maneira amou ao que ha dado a su mundo, Hijo unigénito. que Deus deu o seu Filho Dijo, Dios no unigênito. vino a condenar al mundo, Diz que Deus não veio para condenar sino para o mundo, tener la salvación a través de él. sino que para ¿Cierto? ter a salvação através Porque dele. un versículo dice, porque estábamos todos Estávamos todos destituidos de la gloria de Dios, destituídos da glória de Deus. ¿cierto? Al estar destituidos, A estar destituídos, o sea, nadie era salvo, ni los israelitas, Nadie nadie era era salvo, salvo. estábamos todos destituidos de la gloria de todos Dios. estávamos destituídos da glória de ¿Cierto? Deus. Ahí vino Jesucristo, E aí veio Jesus, ¿cierto? El segundo Adán, o segundo Adão, a incorporar lo que estaba caído del a principio, incorporar aquilo que estava caído desde o ¿cierto? princípio. Lo que se cayó cuando pecaron en... Aqueles que caíram quando caíram em desobediência. ¿Y por qué entraron en desobediencia a ellos? E por que entraram em desobediência a eles? Porque uno dice, oh, el hombre entraron en desobediencia, tenían a Dios, eran hijos de Dios, no Eram eran a hijos de Deus, Dios. eram filhos de Deus, mas por que caíram em Cayeron en desobediência? pecado, Caíram em pecado. ¿ah? Y Jesús le dijo, oye, caíste en pecado, comiste de lo que te dije, ¿ah? Que no comieras. Jesús le dijo, oye, Adán, ¿por qué te escondiste, pecaste? Adão, por que você se escondeu? Lo chamou. O chamou. Y le dijo, ¿quién te enseñó Quem ensinou que estabas desnudo? que você estava nu? ¿Acaso comiste del árbol que yo te Acaso mandé você no comer? comer ¿Cierto? do árvore que eu mandei não para não Y comer? él, como decía las palabras anteriores, E no, como la mujer dizia que as me palavras diste por anteriores, compañera, a mulher que você me deu por companheira, ¿cierto? Esa es la que me hizo pecar. essa me fez pecar. Pero bien tenemos un libre albedrío Nós de temos pecar o no livre pecar, arbítrio de não pecar e pecar. ¿cierto? Ahí ese libre albedrío actúa la obra de la carne y la obra del espíritu.
En Gálatas, ¿cierto? Dice que em Gálatas, hay 9, ¿cierto? diz tem 9 Dones dones del Espíritu, do ¿cierto? Espírito Y 17 frutos e de 17 frutos da la carne. carne, ¿cierto? Obras. Pues, vamos, pero, Obras de la carne. pero si tú haces el mal es un fruto que estás haciendo. Hay frutos malos y frutos buenos. Voy a dar un ejemplo. Vou dar um Mi exemplo. arbolito. Minha árvore. Y otro arbolito. Ahí se contenía. ¿Ah? Así me caí. Aquí, ¿qué encontráis tú? O que você vê? Una Na vara. vara seca, ¿cierto? Não sabe? ¿Seca o no seca? Seca. Y esta es una vara que Uma está vara verde. verde. Pero esta vara, con esta vara es la misma vara. Mas essa vara com essa vara são a mesma vara. Pero lo voy a sacar de ahí, Mas vou tirar lo verde. o verde. Es una enredadera que Una se enredó enredadera. a esta vara, Que se juntou a essa vara. ¿cierto? Y la empezó a ahogarla. E empezou a Y afogar. empezó a ahogarla. E afogou. Y empezó a ahogar, y empezó E a empezou a afogar. E a enrollarse. começou a se enrollar, a ficar presa aí. y mire, la vara está Mire la vara. dura para romper. A vara está dura para romper. Pero mire qué fácil para romper. Y va secándola, Y no va se da secando ni cuenta. toda Pero árvore. mira, se secó la Olha, rama ficou del a árbol. rama da árvore. Pero ella sigue Mas real ela fuerte. continua ficando presa. Assim é o Forte. pecado. E assim é o pecado. El diablo entra, O pecado entra. empieza de a poquito, E no começa aos sabe poucos. cómo Você não sabe como. pone la semilla. Coloca a semente. Yo vi el árbol floreciente y dije, voy a hallarle una hojita a mi animalito porque le Vou gusta levar comer umas esos folhas animalitos. para nossos animais. Llegué al árbol E cheguei à árvore. y vi que era pura enredadera que estaba ahogando, Y lo vi que estaba era ahogando, una y después que trepadera, empezar a y limpiar, estaba tuve que más ahogando como árboles. 2 horas limpiando E árboles. fiquei 2 horas Los limpando árboles árvores. frutales porque los Árboles agarran frutais porque os atacam. y se empiezan a enredar, a E enrollar, a enrollar, y no tiene raíz la tierra. E não tem raiz na terra. Está en el mismo árbol, Está sin na árvore. fruta. Se inserta. Yo creo que así mismo empieza el pecado E del eu acho que hombre. assim mesmo também começa o pecado no homem. ¿Cierto? Dios te limpia, Deus te limpa. te hace fértil, ¿cierto? Você faz uma terra fértil. Y viene el diablo E vem o diabo y pone ese pequeño huevito e coloca essa pequena y de a poquito va creciendo. e dá aos poucos, vai crescendo. Puede ser envidia, Puede ser puede ser inveja, enojo, puede ¿cierto? ser Puede ser, ira, ¿cierto? Mentira, contienda, ¿cierto? mentira, Adulterio, fornicación, uno no adulterio, sabe cómo el fornicación, diablo no actúa sabemos en los hijos de como o Dios. diabo atua em cada um. Pero si soy nacido con Mas se Cristo você é nascido com Jesus, y pedir perdón, Dios e te você perdona pede perdão, Ele inmediatamente, te perdoa imediatamente. porque soy hijo de la Porque promesa. você é filho da promesa. Pero no vamos a estar pecando por gusto, No vamos sino a nosotros estar tenemos que pecando poner deliberadamente. nuestro granito de arena, No como dice la tenemos palabra que de Dios. colocar nuestro Usted esfuerzo. pone lo posible Você coloca o y yo possível. pongo lo E Ele imposible. coloca o Lo impossível. imposible es para O Dios, impossível lo é para posible Deus, para o nosotros. possível para nós. Y Dios entonces nos pone cargas más E de las que Deus pudimos não llevar. coloca carga da que nos colocou. Por eso Dios nos mandó a su Hijo. Por isso que Deus nos ¿Cierto? mandou seu Filho. Bueno, cuando hubo silencio, dijo, ¿quién Quando eres? houve Yo iré. silêncio, Amén. diz, eu irei. Porque pensó en cada uno de nosotros que no teníamos salvación, que Porque había yo entrado el no pecado. tenía salvación. El primer Adán había El caído, primer Adán tinha ¿cierto? caído. Y esa imagen de Dios había Essa caído imagem de en el Deus suelo. tinha caído ao chão. Pero el segundo Adán Mas o segundo Adão incorporó la imagen incorporou y venció porque vino como e hombre, venceu porque veio como homem. ¿cierto? Amén. Como cuando Dios vino como hombre, Quando ¿cierto? Deus veio como homem, No se preocupó en qué familia iban a ser, não preocupou-se em que família iria nascer. porque si se hubiera preocupado, Porque se ele tivesse se se hubiera preocupado, dicho, no, yo no voy a venir en esta eu familia. não virei nessa família. Que hubo prostitutas, Que houve prostitutas, hubo mentirosos, houve mentirosos, cuenteros, trapaceiros, ¿cierto? ¿Cómo se llama cuando adoran a otras personas? ¿No? idólatras. No, cuando son de otro pueblo y son sacerdotisas, ¿se pueden llamar? Que vienen de otros lugares, cuando vino Ruth, Extranjero, el extranjero, gentil, ¿ah? gentil, Ruth no adoraba a nadie allá en el moabita, ¿ah?
era moabita, ¿viste? Tenían otro Dios. Tenía otros dioses, era idólatra. Entonces, Dios no se preocupó de eso. Deus não se preocupou disso. No se preocupó en Abraham, un mentiroso, Era Abraão que era mentiroso. ¿cierto? Que cuando entró a Egipto le dijo, Quando entrou a Egito, a la que mujer le dijo, a di mulher que soy disse, mi hermana diz que porque você é tengo minha miedo irmã. porque a causa de ti me pueden Não matar. fala que é minha esposa, porque pode me matar, porque você é muito Ahí lindo. Dios empieza actuando con el amor, Aí Deus começa a atuar com o amor, porque él mintió porque ele mentiu. y por esa mentira que E por essa mentira, consiguió o que ele conseguiu? una esta social, ¿cierto? Status. ¿Cierto? Pero Dios tuvo misericordia con Mas el Deus hombre que se teve iba a acostar con la mujer de misericórdia com Abraham. aquele que ia se deitar com a mulher de Abraão. En la noche dijo, ¿qué estáis E de noite haciendo? falou, ¿Ah? o que você está fazendo? Esa mujer es casada, Essa ¿cierto? mulher é casada. Y después el rey llegó al lado y le dijo, ¿por qué me mentiste? Por que ¿Por você qué me dijiste que mentiu? no era tu Por que hermana, si você es tu falou que era mujer? tua irmã, se é tua mulher? Mira, en un hombre que era de Egipto, Era um homem que era de Egito. que uno lo miraba como cualquier cosa, Dios tuvo misericordia Deus de ese teve hombre. misericórdia desse homem. Y nosotros como Cristo, Y no, como hermanos en Cristo, Como os irmãos em Cristo, llega una persona a la chega uma iglesia pessoa na igreja y lo miramos así tan mal y e Cristo o se reveló a olhamos ese mal. hombre para Deus decirle que no tome a la se mujer de revelou Abraham. nesse homem para dizer que não tome a mulher de Abraão. Era un hombre escogido. Era um homem escolhido. ¿Ah? ¿Cómo pudimos decir sí eran? No eran. Era de otra nación, Era de outra nação, de otros dioses. de outros deuses. Pero Dios tuvo Mas misericordia. Deus teve Y misericordia. Dios en el Antiguo Deus Testamento no Antigo Testamento actuó con misericordia con atuou com todas esas misericórdia personas. com todas essas pessoas. Rahab dice que tuvo Dios, Diz Rahab, por la promesa que hizo hacer a los pela espías, promessa que fez que os espias fizessem, ¿cierto? Tuvieron que cumplirla y toda su tiveram familia que se salvó cumpri-la, e toda a sua família se salvou a causa de una promesa, por uma promessa, de unas palabras, umas palavras. ¿cierto? Entonces, cuando uno dice, Señor, Cuando te nos seguiré dicen, hasta el fin, una Señor, promesa que tú le haces a Te Dios. seguirei até o fim. É Certo? uma promessa que você faz a Deus. Son palabras que tú declaráis. São palavras que você declara. Y ahí uno dice, aunque esté E aí en você diz, lucha, en mesmo prueba, estando ¿ah? em lutas, em provas, ¿Sí o no? Amén. Como dijo Pablo, como diz Paulo, pedí tantas veces que Dios me sacara esto, pedi que Deus me tirasse este aguijón, este espinho. ¿cierto? Amén. Y Dios me dijo, E Deus disse, bástate, se baste da minha graça, gracia, de mi amor, de mi misericordia, de meu bástate. amor, de minha misericórdia, se baste. Porque has pasado problemas, Porque dificultades, passou problemas, dificuldades, ¿cierto? Pero Dios le dio el consuelo, mas Deus deu um consolo. ¿cierto? A Pablo lo preparó. Paulo foi Eso es lo que nosotros preparado. tenemos que preparar al pueblo, E preparar al assim temos que pueblo preparar o para lo povo, que viene. preparar o povo para o que vem. Pablo era perseguidor de la iglesia, ¿cierto? Paulo era perseguidor da igreja. ¿Cierto? Después de 14 años, Depois él de relató 14 anos, ele relatou cómo Dios lo había llevado al tercer como cielo. Deus levou ao terceiro céu. Pero ¿por qué lo hizo? Lo llevó al tercer cielo, Dios. Mas por que Deus o levou ao terceiro céu? Lo hizo pasar al tercer cielo para que algunos nos digan, no, era más arriba del tercer cielo. ¿Ah? Porque tenía que prepararlo, porque Dios le dijo a Ananías, no puede imponer las manos sobre Pablo, ¿por qué? Porque El instrumento es mi mano, instrumento es pero en las manos. iba a pasar mas ia passar pruebas, provas, dificultades. dificuldades. ¿Ah? Y cuando él relató E en la quando ele carta, ¿cierto? relatou na carta, Dijo, 5 veces he sido disse, azotado. 5 vezes fui azotado. No fue una, son 5. Não foi só uma, foram 5. ¿Ah? Entonces, él pasó, Él pasó. cuando naufragio, Naufrágios. y Dios le dijo, vaya E a ele naufragar, disse, você vai naufragar. pero ni uno de estos va a morir. Mas nenhum deste Y morrerá. tampoco se van a perder las cosas materiales,
¿Cierto? Yo creo que cuando se rompió Yo el barco, acredito que cuando o barco, que ellos aparecieron en la, porque en la eles orilla de la playa, apareceram na beira da praia. yo creo que muchos hombres, Yo ¿cierto? acredito que muchos Trataron hombres de afirmarse de lo que podían, ¿cierto? tentaram Pero segurar era no una que eles promesa de podiam, Dios. mas era uma promessa de El Deus. capitán escuchó O capitán ouviu a Paulo ¿cierto? Amén. Y creyó porque también se salvó. e acreditou, porque também salvou-se. ¿Cierto? Pablo no pasó pocas cosas. Pablo Nosotros nunca también no como pasó cristianos pocas también cosas. pasamos hartas cosas. E nós como ¿O no cristãos pasamos também hartas passamos cosas? coisas. El diablo no viene a nosotros O diabo não vem a nós, con esas pequeñas matas así que essas empiezan a enredarte pequenas y raízes no te dais cuenta que que empieza começam a a te oprimirte enrolar e não, você não y percebe empieza que começa a te oprimir a sacarte de tu cuerpo e começa a te tirar do teu corpo la fortaleza que tiene a fortaleza que você y tem empieza a secarte e começa a te y él se secar empieza e ele começa a florecer. a florescer a florecer, a engrosarse y no te dais ni e cuenta. você nem percebe. El que ve la huerta, Aquele que vê, pongámosle, el que vive en el campo aquele que vê y empieza a ver no los campo árboles, e começa a ver as árvores. cuando llega por primera vez no se Quando da chega por cuenta. primeira vez não percebe. Pero mi compañera me dijo, oye, Minha mulher al lado de la bananera también do está, lado da bananeira y também está tem. tomando el otro árbol. E está tomando a outra árvore. Entonces yo vi allá, ella vio Yo acá, vi porque allá, ya lo estamos dando cuenta, porque ya llevamos estamos harto percibiendo. tiempo en el campo, Levamos y muito tempo nos aqui damos cuenta e cómo percebemos empieza a trabajar, como começa a trabalhar, cómo empieza a crecer. como começa a crescer. Y tú para no hacer daño, E você, para não fazer dano, vais tratando de tirarlo poquitito, vai tentando tirar aos poucos. pero hay unas que están tan arraigadas Mas tem umas que que tenés que están tan cortarla, arraigadas de raíz, que porque você tem que o si no cortar de va a raíz. tomar todo el árbol. Se não vai pegar o árbol Y el inteiro. árbol, ¿sabes que estaba Y floreciendo? el Le árbol saqué estaba toda floreciendo. esa enredadera Y tiré todo y eso. quedó pelado. E ficou só ramos, Solo que habían fruto, só varas, só que tinham frutos. ¿cierto? Pero el fruto no crecía Mas o porque fruto não crescia porque estava le estaba quitando toda la estava fuerza. tirando todas as suas forças. Es así el diablo con E o nosotros. diabo assim é conosco. Cuando nosotros estamos fuertes, Quando nós estamos fortes, dice, mejor es decir que estamos é débiles, melhor ¿no? de dizer que estamos débiles. Porque es la fortaleza. Porque na Quando fortaleza, te crees quando forte. você acha que está forte, Flaco estoy, fraco estou. ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahí, ¿por qué dice cuando estoy fuerte? Porque flaco estoy, porque la fuerza es de Porque a Cristo. força é de Cristo. Amén. La fortaleza es de A Cristo. fortaleza de Jesus. Y cuando entra el diablo, E quando entra o diabo, ya empieza a trabajar el maligno começa a en nosotros. trabalhar Amén. Y Dios Y inmediatamente Dios te deja huérfano y inmediatamente desamparado. te deixa órfão e desamparado. No, está atento para que Él tú está preso. mismo Para você mesmo. recapacitar Recapacitar. y pedáis E perdón. você possa pedir Porque perdão. inmediatamente viene Porque nuevamente inmediatamente la limpieza a tu Vem a vida. limpeza a tua vida. Pero nosotros tenemos que declarar Mas nós solamente. temos que declarar somente. Amén. Pero ¿qué te hace el diablo? Mas En quem tu faz vida, o en tu diabo corazón, em cuando tua caí, vida e em teu coração? te pone vergüenza Ele coloca inmediatamente. vergonha imediatamente. Digo, ¿cómo que soy hijo de Dios? No puedo hacer esto. Me pasó a mí una vez cuando yo iba a trabajar, Aconteceu comigo. ¿cierto? Y me dio, como dice la palabra, airaos, pero no pequé. Como diz a palavra, iraos, mas não pequei. A mí me dio la ira y pequé. Para mim deu a ira e pequei. Y pequé, porque yo lo único que hice fue ponerle los seguros al auto. O para que único no, que fiz é el colocar o hombre empezó seguro. a batir el O carro. homem começou a bater El no auto. carro. Y hizo fuerza, me abrió la puerta de Fez força e mi me abriu a camioneta porta. con seguro y todo. E ele abriu a porta com seguro e tudo. Y ahí se me puso como una venda. E aí eu fiquei com Me bajé, a empecé a visão aplicar con el... Y No pegué, comencé batí en el cara. a bater no La carro. persona que diga, le pegué, lo tiré al suelo, Oye, pero chao. me tuvieron que parar la policía con A polícia apuntando, párate ahí, me párate ahí. parou. Y yo ya estaba transforme.
y era cristiano. E eu era cristão. Y amaba a Dios. E amava a Deus. Y en cosas de segundo el E em diablo coisa de trabajó en mi segundo, vida. o diabo trabalhou na minha Y en la vida. vida del hombre E na vida para desse hacerme caer a homem, mí. para me fazer cair. Y después no, la vergüenza que E tenía, depois, a no quería vergonha, llegar a la eu não iglesia, queria no ir quería na igreja, participar, eu não queria participar, porque para mí era un pecado de muerte. porque para mim era pecado de morte. ¿Ah? Y le dije a mi señora, no voy más a la iglesia, me pasó esto. E eu falei, não vou mais para a igreja, aconteceu isto Y mi comigo. señora me decía, pero anda, ¿cierto? Me Más empezó a vale. decir, va, anda, no. Y fui con el dolor de mi corazón a la Y iglesia, fui con un con dolor, una pero dor. un dolor tan grande en mi vida, Una porque dor tan grande me habían en mi enseñado vida. que cuando uno peca, Porque me queda enseñaron destituido de la gloria de que Dios. cuando você peca, queda Me habían destituído enseñado que da la glória sangre de de Deus. Cristo vino una vez, te La perdonó una sangre de vez, Cristo te y perdona después una si vez, pecas ya te E dejas depois que solo. você pecou, te deixa sozinho. Pero ahí está la otra enseñanza Mas que ahí me está llevó a otro acudir, enseñamiento. a pedir Que misericordia, a si pedir você acude a perdón. pedir ¿Ah? misericordia, Decir y como perdonar decía la palabra con mi hermano Sergio, Como he pecado decía la contra el palabra. cielo y contra ti. el pecado contra No o soy cielo y contra digno ti. llamado Eu tu não hijo, sou hazme digno como uno de tus ser jornaleros. chamado meu filho. Y Dios te abraza, E ¿ah? Deus te abraça. ¿cierto? Y hace hacer una fiesta. Faz uma festa. ¿Ah? Por eso en uno de los frutos Por del isso, Espíritu es el amor y el gozo al tiro. é o amor e Dice amor y alegria. gozo. Amor e alegria. Los dos primeros. Os dois primeiros. Entonces, lo que como te recibe el Padre, Como te recebe o Pai, hace una fiesta y como ele faz decir, uma festa. mira, aquí está, este está en la casa, está trabajando, Ele está aqui na casa pero este trabalhando. hombre está trabajando, él me dice, Él me oye, dice, es que yo nunca te he dejado de lado, Eu nunca te deixei de lado. ¿ah? Nunca te he pedido la parte de Eu los nunca bienes, pedi a parte da herança. nunca me has dado un cabrito, nada Você para nunca matar, me deu para hacer um una fiesta cabrito con mis para amigos. hacer uma festa com meus Pero amigos. él estaba en la presencia del Mas ele Padre, estava na presença do estaba Pai. en su conforto. Ele estava no No seu le faltaba conforto. nada. Não faltava nada. Así somos los cristianos, nosotros muchas veces estamos en Muitas nuestro vezes conforto. estamos no conforto. Y Dios trae por misericordia un E hijo que traz viene por arrepentido. misericórdia um filho que está arrependido. Y ya lo miramos como superior. E nos olhamos como El que fosse hermano superior. ya se creía superior. O irmão já achava que era superior. Ah, pero él estaba en su conforto. Mas ele estava ali. El otro pasó hambre, El otro el otro pasó pasó fome. necesidades, el otro O pidió parte outro de la herencia. pediu parte da herança. Pero él no vino a decir, Mas ele não veio Padre, dizer, soy Pai, tu hijo, quiero que me recibáis. ¿Ah? Dijo, en la casa de mi padre, ele falou, na casa do meu pai, muchos jornaleros hay, ¿cierto? muitos Iré a mi padre y le diré, Padre, he há. pecado contra el cielo y Eu contra ti, falarei, Pai, eu Não pequei sou contra digno. o céu e contra ti. de ser llamado a tu hijo. Hazme como uno de tus Me jornaleros. faz como de teus Y Dios jornaleiros. le dijo, el padre le dijo al hermano, tu hermano que estaba muerto, Teu irmão que ha estava morto, resucitado. tem. Y eso es lo que nos damos cuenta, de repente nos ponemos en el lugar de Dios, ¿cierto? Y empezamos E nos a atacar. colocamos no lugar de Deus e Y começamos no a estamos para atacar. eso. E não estamos No para somos isso. llamados para eso. Nós não somos chamados Nosotros para somos isso. llamados para Nós somos dar chamados de gracia para dar lo que de gracia o que de recibimos. graça recebemos. Aquí en el libro de Romanos, el hombre Aqui no livro de Romanos, habla que Dios es fuego consumidor. os homens hebreus En hebreo que diga, disculpe, ¿cierto? diz que Deus é fogo consumidor, ¿Cierto? Porque rechazaron porque rejeitaram la gracia. a graça, Rechazaron a Cristo. rejeitaram a En Cristo. Deuteronomio también sale, Em Deuteronômio também sai. 4:24 dice que 4:24, Dios también habla que Dios es fuego consumidor. ¿Por qué? Porque ellos estaban en idolatría, porque eles estavam Habían em dejado idolatria, de lado a deixados, Dios y de se lado, Señor. habían apartado por e idolatría. tinham se afastado Y también por le dijo, idolatria. recuerde, un que les dice, Moisés le dice,
Oye, recuerden que Dios es amor, Lembrem que Deus é amor, ¿cierto? Pero también es fuego mas consumidor, também é fogo consumidor. ¿cierto? Es fuego consumidor, ¿por qué? Porque ustedes están en la idolatría. Porque Aquí le ustedes está están hablando en idolatría. de idolatría, aquí le está hablando de gracia. Está falando de idolatria. Están hablando que también rechazaron al Dios, También no rechazaron a Dios rechazaron por a Dios es gracia, ajeno. por Aquí, esa ley. aquí está hablando de la gracia que el Dios Aquí está Todopoderoso. falando la gracia, que Deus é todopoderoso. En Juan 1.1 dice, en el principio era Em el João verbo, 1 diz, no princípio era o verbo. el verbo era con Dios O verbo era com y el Deus. verbo era Dios. E o verbo ¿Cierto? era Deus. Y E ese verbo esse verbo se hizo carne. se fez carne. Ese verbo, Esse al verbo, hacerse carne, no miró quando se fez carne, não olhou. que del linaje que venía Era carnalmente, linhagem que vinha, había de todo. tinha de tudo. Habían ladrones, prostitutas, Tinha ladrões, ¿cierto? prostitutas, Cuenteros, mentirosos, engañadores. trapaceiros, mentirosos. ¿Cómo lo demuestro? Como demonstro, Judá dice que diz que Judá tenía 3 hijos, tinha 3 filhos. ¿cierto? El primero se casó con Diz que una o mujer, primeiro se casou com uma mulher. hizo lo malo delante de la presencia de Fez o Dios, mal diante da presença se do murió. Senhor, morreu. y Judá le E dio Judá el segundo hijo. deu seu segundo filho para essa mulher. Se casó con la mujer y el O hermano homem casou com dijo, a el mulher, papá le dijo, a ti o le puso papai obligaciones. falou, deu obrigações. Dijo, te vas a casarte con la Você mujer vai de tu casar com a hermano, mulher de teu irmão pero para reivindicar el nombre de tu hermano. para reivindicar O sea, o si nome él de teu tenía irmão. hijos Se con ele esa tinha mujer, filho com essa mulher, ¿ah? iam No, ser como para o no irmão. iban a ser como que son del hermano. Iam ser como que fosse do Dijo, irmão chico, morto. ¿qué? Más sin casarme, más encima Me me vai pide casar, que los hijos que voy a tener E con aí, esta meu filho, mujer que eu vou ter com essa mulher, sean reivindicados el nombre de mi seja hermano. reivindicado o nome de meu irmão, Ni siquiera va a ser mi nombre. não vai ser meu nome. Entonces Dios también miró mal eso y murió el segundo hijo, Também esse homem foi morto. ¿cierto? Ahí estaba el tercer hijo. Aí tinha o terceiro filho. Y le dijo a la nuera, ándate a E tu disse, casa, Nora, ándate vai a para a tua casa de casa, tu, às casas de de tu teus padre. pais. Y cuando E crezca, quando cuando él este sea crescer adulto, e estiver adulto, ¿ah? Te lo voy a dar, pero para que se case contigo. eu o entrego para que case contigo. Yo creo que era un joven, porque dice que pasaron los Yo días y el acredito hombre, que era el un niño joven. había crecido. E o jovem tinha crescido. Se había muerto la mujer de Judá Morreu a mulher de y él Judá se fue e a ele hacer foi negocio. fazer ¿cierto? negócios. Y cuando se fue a un Y lugar, cuando él fue le a un dijeron lugar, a la nuera, Disseram para a Nora, oye, tu suegro va a venir por ahí. teu de lado. sogro vai passar aqui. Ella sacó el luto, Ela tirou o luto ¿cierto? Como estaba de vestido del luto, por la muerte de pelas su mortes de marido, seus 2 maridos. y se vistió E como se vestiu como rameira, como prostituta. prostituta. Y se puso un velo, le salió al Y camino, colocó el un hombre velo. debe haber sido bonita la mujer, Y porque la mujer debe ter para sido llamar la bonita, atención para al tiro llamar la inmediatamente. Y él llegó, E ele chegou, se allegó a ella, deitou ¿cierto? com ela, Y él le dijo, o sea, Y yo lo él tengo en dice, estos momentos, pero después te voy a enviarte una depois oveja, ¿no? Le eu dijo, vou lo te único que enviar. quiero, O único que el quero callado, é ¿cierto? teu Y le callado. pide 3 cosas. E pede 3 coisas do homem. Pasando 3 meses, esa mujer Passando quedó 3 embarazada. meses, essa mulher fica grávida. Y le dicen a Judá, E oh, fala, Judá, tua nora está mi nuera grávida. está grávida. O sea, embarazada. Y dijo, hay que matarla. E diz, Judá, tem que matar. Y la mandó a matar. Y la Él mandó a tenía matar. potestad sobre ella. Ele tinha potestade sobre ela. ¿Cierto? Y tenía potestad sobre ella. Tinha potestade sobre ela. Y cuando la Y mandó a cuando matar, fue le a dijo, oye, matar, dile que el padre de mi Diz, hijo para, que o pai do meu es el dueño filho de estas é o cositas. dono dessas coisas. Cuando llegó a la presencia de Cuando Dios, se dio llegó a cuenta que era el presencia, padre de los hijos. Percebeu que era o pai dos Pero filhos. ¿por qué la nuera se tuvo que vestir así? Por que a Nora? Porque ele não cumpriu a palavra. Porque él no cumplió, fue mentiroso, Él no fue cumplió mentiroso. lo que le dijo a la nuera, va a crecer el niño, te lo va a dar en Falou, vai crescer meu casamiento. filho e eu vou dar em casamento. Ah, porque ya el otro pensó, si se la doy, Si doy a yo- este otro, también me va a matar a este otro, Capaz que morra esse filho. ¿cierto? Entonces no se lo quiso mandar Então para que se não casara deu con seu ella, filho para se casar com ela. ¿cierto? Pero ahí tuvo misericordia de Mas Dios. aí
teve misericórdia. Porque salieron 2 niños. Saíram 2 crianças. Y de ese engaño, de esa mentira, Desse engano, ¿cierto? dessas mentiras, salió saiu uno de los hijos, que dos fue filhos, el linaje, que foi a linhagem ¿cierto? Para llegar a Jesús. para chegar a Jesus. Entonces tú veis la nuera de Judá, Você vê a nora de Judá, la ramera Rahab, a Raabe, Ruth, Ruth, y empezáis a ver la e descendencia você de vê a Jesús. descendência de Jesus. Dios no miró nada para venir a nacer a este Deus não mundo. olhou nada para vir a No se nascer nesse preocupó si era mundo. ramera, no se preocupó si Ele era, não se preocupou se era era prostituta, ladrón mentiroso, porque si era viene el linaje mentiroso. de Noé, Abraham y todas esas cosas, de Sem. Entonces, no es que hizo, se entregó. que fez? Se embriagou. Bueno, cuando empezaron tierra firme, él plantó de fez su uma planta, viña, hizo una un viña, viñedo. tomó de su vinho. de su vino, de lo que él cosechó y se embriagó y quedó desnudo. E ele se embriagou e ficou nu. Pero Can llegó, vio la desnudez de su Cã padre viu a nudez de seu y pai se rió, e se zombou dele. burló. Llegó y le dijo al hermano, oye, E si ahora mi disse, papá se meu curó pai ficou bêbado y está desnudo ahí e botado. está nu aí largado. Ahí esos dos, yo creía que eras tú. Ahí sus 2 hermanos fueron Aí esses 2 irmãos foram de espalda y cubrieron a su padre, tuvieron Cubrieron temor, a su padre. no a su padre, a Dios. e não tiveram temor a seu pai, Y sino por, a por Deus. eso fue la descendencia de uno Por de ellos. isso que foi a descendência de deles. Entonces, siempre Dios Sempre Deus actúa con amor, atua com amor. ¿cierto? ¿Por qué Porque Moisés Moisés no cayó não caiu muerto morto cuando vio cara a cara a Dios? quando viu cara a cara a Deus? Sí, porque algunos dicen, nunca ha visto un hombre cara a cara a Dios. Porque aqui alguns dizem que nunca Y la Deus Biblia viu dice cara a cara a que Deus. no un hombre, más de un hombre ha visto a Dios cara a cara. Mas um homem já viu a Deus cara a cara. Le dijo a Aarón y a María, le dijo, Diz Arão e a a usted tú Maria, hablaste por sueño y por visión. ao profeta por falar por Y los sonho e profetas por que vengan visão. por sueño y por visión. Pero a mi siervo Mas a meu Moisés, servo Moisés, ¿cierto? Ya tenía había aprendido Moisés a ser un hombre já tinha manso. aprendido Moisés a ser um homem manso. Voy a mostrarme cara a cara con Eu él. vou me mostrar cara Él a va a cara com ver ele. mi Ele verá semblante. minha face. ¿Cierto? Entonces uno dice, ¿cómo Dios, con todo su Aí poder, dissemos, como Deus, com todo o seu se le poder, presenta un hombre? se apresenta um homem ¿Cierto? Y el hombre no muere. e o homem não morre. Porque Jesús puede dar, cuando se transfiguró, Quando puede dar Jesus muerto, transfigurou-se, porque venía lo celestial aquí a la tierra, ¿cierto? podia ter morto, porque vinha o celestial aqui na Dice terra. que su rostro se Diz que seu rosto se transfigurou transfiguró inmediatamente, imediatamente. ¿cierto? Y los hombres que lo vieron E os homens que o nunca viram caminaron con Moisés, nunca caminharam nunca com caminaron con Moisés, Elías, nunca caminharam com ¿cierto? Elias. Y le dijeron, oye, Jesús, que hagamos Quiero tres que derramadas, una pasamos para Moisés, una para Elías y Umas una para ti. derramadas para você, Elias e Moisés. Não é No es necessário. necesario utilizar la fuerza de ustedes. Não é necessário El usar a trabajo força de de ustedes, vocês. mira, se le pusieron nubes en E el ficaram cielo. nuvens no céu. Entonces muchas veces nosotros Muitas creemos vezes que nosotros nós movimos la mano de Dios. acreditamos que nós movemos a mão de Deus. Y Él mueve su mano por E amor. Ele move sua mão Por por amor, misericórdia. por misericórdia. Ponemos carga que Colocamos el peso pueblo no puede llevar que o muchas povo veces. não pode levar muitas vezes. ¿Sí o no? Porque Dios dio Porque dos mandamientos que deu cumpliéramos. 2 mandamentos para cumplir. No dio ni 10, ni 20, ni Não deu 30. nem 10, nem 20, nem 30. Amarás a Dios por sobre Amarás todas a las Deus cosas y amarás a tu sobre prójimo como a todas ti as mismo. coisas Esos son los e a mandamientos teu claros del próximo Evangelio. Y como a ti cumpliendo eso, mesmo. cumple todo lo otro. E cumprindo Porque isso, amando al cumprimos prójimo, tudo. Amando tú ao vayas a nosso tener próximo, bondad, você terá bondade, ¿cierto? Fruto del fruto do Espírito, amor, amor. ¿cierto? ¿Cierto? Y empezáis a decir, E ¿cómo você Dios começa a dizer como Deus actúa? Dice amor, gozo, paz,
Paciencia, no tengo mucha. paciencia, paz, benignidad, Ahí empieza, cuando dicen paz, templanza. paciencia, templanza. Ahí a uno, ¿cómo te deja a ti? ¿Cómo te deixa? ¿Te deja bien como cristiano? Te deixa bem como cristão? Actúas siempre de la misma forma. Você atua sempre da mesma Tenés unos maneira? arrebatos de vez en cuando. Ou às vezes tem alguns arrebatos? Uno tiene que decir, amén, tenemos arrebatos, no tenemos que ser mentirosos, tenemos que decir, No tenemos que ser todo el tiempo, no mentirosos. estoy igual. Mi compañera Todo lleva tempo, 40 y não tantos todo años en igual. el Evangelio. Minha companheira leva Yo creía que 40 era anos no hermano de la Evangelho. Virgen María, Eu achava hermana que era querida. irmã da Virgem que le Maria. faltaba la pura Le faltava suas ala y la asas aurora para volar al cielo, para voar ao céu. pero también tiene su carácter, Mas também tem seu caráter, que ele sale endemoniado. y le salen endemoniados de repente. Todos tenemos, pero para que le salga le Para cuesta. que salga. No igual que yo, pongámosla a mí. Como é? Si a ella le da un endemoniado, me dan 20 de endemoniados. ¿Sí o no? Porque tenemos diferentes Porque caracteres. temos diferentes caráteres. Por eso Dios, pongamos, le puso a Por un eso Pedro, Dios puso a un Paulo, Colocou um a un Pedro, Judas, a a un um Mateo, Paulo, a um Judas, a um Mateus, ¿cierto? A un Saqueo, a um Zaqueu. que eran buenos algunos buenos para el labio, otros malos para el Alguns labio. eram bons para escrever, outros ¿Cierto? não. Pero Dios, a medida que Mateus, à fue medida que incorporando en foi ellos el amor, incorporando neles amor, le empezó a enseñarle. começou a ensinar-lhes. Y ya no empezó a mezclar las cosas. E já não começou a misturar as coisas. Ya no dice Dios es amor y fuego consumidor. Já não diz Deus é amor e fogo consumidor. Porque yo creí en la gracia, estoy en la Porque gracia, eu estoy en na el graça, camino, eu entré por la acredito na puerta. graça. ¿Cierto? Entrei pela porta. Porque dice que Cristo es la puerta, ¿cierto? Porque diz que Porque dice Cristo que é a Cristo es el porta. camino. Cristo é o caminho. Y el que entrare por la puerta, E aquele que entrar pela ya entra en porta el camino de já entra no caminho da la salvación, la gracia, La ¿cierto? salvación, la Porque gracia. Cristo mismo, todo se Porque compone Cristo en mesmo, Cristo. todo compõe Lo único que te Cristo. pide Dios O único que es que Cristo cuando te estés pede cojo, é que quando você estiver coxo, no te salgas del camino, no No te dice, salgas oye, del camino. pegaste cojo. ficou coxo, No te salgas del camino, No salgas del recupérate camino. del camino, Se sigue recupera del caminando. camino, No te dice continúa que no vaya a quedar caminando. cojo, não te diz que no te você dice não que vai vaya a pasar ficar por coxo, tempestades. não te diz que você não vai No passar por dice eso. tempestades. A Pablo le dijo, mira, A Paulo disse, siervo en mis manos es, ¿cierto? Siervo Pero en va mis a manos pasar es. por aflicciones, Va a va a pasar pasar por por problemas, va a aflicciones, pasar por por problemas. pruebas. ¿Ah? Y por eso de repente uno lee Y tanto por eso, Pablo, a porque veces ve leemos lo que Pablo. pasó Pedro, Pablo, vemos o que passou Pedro, Paulo, lo que pasó Esteban. o que passou Estevão. Esteban dio el discurso, yo creo que si un presidente no da tanta aula de conocimiento para el Estevão deu pueblo, uma aula de conhecimento para o povo. terminó la aula. Terminou a aula ¿Y qué pasó? e o que aconteceu? Lo apedrearon de la misma forma. O apedrejaram da mesma maneira. Y cuando estaban E apedreándole, quando estavam apedrejando, siguió los pasos del maestro, ele seguiu passos do mestre ¿cierto? Le dijo, no le tome en cuenta e disse: não tomes em conta este pecado. este pecado. Lo que estaban haciendo él era pecado. O que estavam fazendo era Certo. pecado. A él lo apedrearon porque según ellos A ele foi estaban blasfemando apedrejado contra Dios. porque estava Estaban blasfemando contra estaban dando una Deus. enseñanza Ele estava dando um que era ensinamento totalmente opuesta que al era Antiguo totalmente Testamento. oposto Porque la ao enseñanza Antigo que Testamento. estaba dando Esteban A era ensinamento sobre que el estava amor, dando Esteban era sobre o amor, la gracia, la a misericordia, graça, a misericórdia. ¿cierto? Y Dios le dije, escriba y fariseo, E ¿cierto? Deus disse: Ai de vosotros, le fariseus, dijo. ai de vosotros, Ay de vosotros, que coláis que cola y dejáis pasar el o camello. mosquito. Y muchas veces e deixa nosotros passar estamos o como los camelo. fariseos, E muitas los vezes escribas. nós estamos como os fariseus, os escribas. Los creímos, Acreditamos. ¿cómo se llama la parte importante de la torta? La parte de encima. La cúpula, el topo. Los creemos la parte superior de la torta. Achamos que somos a parte Ah. superior do bolo. Y no sabemos nada que son un pequeño componente. La cereza del bolo, así, la cereza de la torta.
Aquí dice la cereza del pueblo, ¿cierto? A cereja do bolo. ¿Cierto? Y los creímos lo más... Claro que somos parte importante. Lógico que somos parte importante. Pero la raíz, Mas a raiz, el linaje, a linhagem, es Cristo. é Cristo. ¿Ah? Pablo, Dios le dijo, ¿quién dice que Ele soy yo? disse, quem diz que sou eu? ¿Ah? Algunos dijeron, Alguns disseram, un profeta, profeta. ¿cierto? ¿Y qué le dijo Pedro? E que diz Pedro? En el Espíritu, No cuando Espíritu. Pedro estaba Pedro estaba 100% en el Espíritu, le dijo, No tú eres el Espíritu. Hijo del Dios, Diz, você é filho de Deus Altísimo. Altíssimo. ¿cierto? Y Dios le dijo, no te lo ha Y revelado Dios ni carne dice, ni sangre, no sino mi reveló Padre ni que está en carne los ni cielos. sangre, Había sino una mi Padre que está en conexión, los cielos. Pedro, con Tinha uma Dios. conexão de Tenía Deus ya com Deus. revelación. Tinha revelação. Cuando le dije, cuando se fueron los que estaban Quando escuchando, le foram dije, aqueles ustedes que también estavam quieren irse, ouvindo, se vayan. vocês também queriam, Y Pedro podem ir. nuevamente actuó. E Pedro novamente ¿Dónde atuou. iremos si tú Onde tienes palabras de vida iremos se eterna? só você tem palavras de vida eterna? Entonces, ¿qué tenemos que hablar nosotros? O que temos que falar nós? ¿Dónde iremos si tú Onde tienes palabra de iremos vida? se só você tem Tú palavras de lo vida ofreciste eterna? un galardón, tú lo Você ofreciste nos una ofereceu corona galardão, a través de uma Juan coroa, cuando escribió el libro de Apocalipsis, quando escreveu o ¿cierto? livro do Apocalipse. ¿o no? Tú dijiste que iba a venir Você por disse que segunda viria por segunda vez a la tierra à terra a buscar a su a procurar a seu y que no iba a demorar tu tardanza por amor e al otro. tua eterna e não ia demorar por amor a seus escolhidos. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque dijo, cuando vuelva otra vez, Quando volte encontraré outra fe en la vez, tierra. acharei fé na terra, Porque hoy en día porque hoje em dia la iglesia a igreja muchas veces la tomamos como centro madre. muitas vezes achamos que é Y no estoy centro diciendo de sobre conforto. las mujeres, hombre y mujer. E não é sobre a mulher, é sobre homem e mulher. Porque los hombres también son cagüineros. Porque os homens também são fofoqueiros. Nos paramos de hablar y hablamos cosas de repente, Falamos los ponemos en el más. lugar de Dios y condenamos a los hermanos y Y a decimos, veces no, no que estos colocamos se cayeron, Deus. estos no están en la gracia. Aquí sabemos si están en la gracia o no Que están en la sabemos gracia. no, si Procuremos están de en la orar gracia por o el no. hermano, de restaurar al Procuremos de orar hermano, pelo porque la hermano. palabra de Dios dice, si tú encontrás La al hermano palabra que dice, está Si en você problemas, acha que en teu problemas irmão tem pecados, problemas, ¿cierto? Ir al hermano ir ao irmão y hablarle con palabras e de falar com palavras de ciencia, de sabiduría, ciencia, de para sabiduría, incorporar al hermano, para ¿cierto? incorporar ao irmão. Y si tú incorporás al E se hermano, você incorpora ao irmão, cubrí multitud de pecados, dice Santiago. cobre multidão de pecados. Si tú hablas con el hermano y lo restauras, Si você pero lo restaura, restauras con amor, ahí actúa el mas amor, con amor, la ahí actúa misericordia, o amor, a como que fuiste misericordia. tú mismo, tú caíste. Você caiu. ¿Ah? Esto igual que dañar un Isso miembro de tu igual cuerpo. que fazer dano a um membro do teu corpo. Si usted ve mi uña, mire cómo está mi dedito. Se você ver a minha Me unha, pegué olha un como está. pequeño martillazo en el Me dedo. deram um martelo. Un pequeño martillazo. Me bateram con un martelo. Me dolió tanto. Me Yo dolió creo que así de uma nosotros maneira. tenemos que estar, E eu acredito Como que assim parte temos que del estar, cuerpo. como nossa parte do corpo. ¿cierto? Amén. Y cuando se daña un miembro del cuerpo, E quando um membro do corpo se dana, o por misericordia, uno por misericordia camina. nós por misericórdia caminhamos. Yo escuchaba una entrevista Eu que hicieron escutava a uma a Coco entrevista Legrand, que ya tiene como 70 que años. fizeram a Coco Legrand, um humorista Y chileno. yo me puse en el lugar de las personas que perdían hijos. E eu me coloquei no lugar de pessoas que Porque no, perdiam nunca filhos. me había puesto en el lugar de Porque la persona que nunca pierde un me hijo. coloquei no lugar de uma pessoa Uno que le dice a la persona que Dios te dé la Nós fuerza, falamos que que Dios Deus te te dê a fortalezca, força, que Deus te que Dios fortaleça, esté contigo. que Deus esté Pero nunca nos contigo. ponimos en el lugar porque no Mas estamos pasando nunca por ese nos problema, colocamos por en esa lugar, porque no estamos pasando ese problema. Al que pierde la mamá, aquele que al que perde pierde a el papá, mãe, al que aquele pierde que un perde hijo. o pai, o filho. Y Coco Legrand dijo que Coco había Legrand nacido un hijo y a los que 8 nasceu meses le había filho, muerto y e hasta aos ahora 8 meses tinha morto e até agora lo recuerda. Lo lembra. Hasta ahora él Hasta ahora. se deita en su cama, Deita es en como su un paño cama. mojado
que hace así, pa, y como que salta. e ele sente. Entonces, pero él murió cuando Ele tenía 8 morreu meses quando tinha ya. 8 meses. Eran casi 30 años de muerto el hijo, Quase 30 anos de morto o filho. ¿cierto? Un poquito más, un poquito menos, no hay problema. Pero 30 años que él está 30 sufriendo, anos que ele está sofrendo. ¿cierto? Y yo me puse en el lugar de Yo ellos, me coloqué me en puse el a lugar pensar de en las ellos. personas que pierden Eu seres queridos, comecei a pensar nas pessoas que perdem seres ¿cierto? Por eso dice queridos. la palabra de Dios, más vale estar en Por la casa del isso, luto que del fala que banquete. mais vale estar na casa do luto que do banquete. ¿Por qué? Porque en el luto tratáis de estar con la No persona luto você tem de estar com a pessoa que está pasando la prueba, que está passando pela el problema, la dificultad, o problema, a dificuldade. ¿cierto? Pero ¿cuántos días de luto tiene la persona? Mas quantos dias Dos. de luto tem a Antiguamente era una pessoa? semana. 1, 2, ou Y después antigamente todos era se uma van y semana. queda sola la E persona. depois todo mundo vai e a pessoa fica sozinha. El único que está al lado de la persona, E o la único persona se que llama está do lado da Jesucristo. pessoa chama-se Jesus. El único que te acoge O es único que Jesucristo. acolhe é Jesus. Porque puede estar, pongámosle, triste, con Porque problemas, você con pode estar dificultad, y ahí te triste, com está problema escuchando. e dificuldade. Voy a orar a ele él, está a lo ouvindo. mejor no te tiráis al suelo a orar a él, sino en tu prueba está ahí En tu clamando en tu prueba, corazón, y você ahí está Dios te clamando está en tu consolando, corazón. te está E Deus fortaleciendo. está te consolando e fortalecendo. Pero los hombres se van, Mas os homens vão. todos se van, quedan Todos solas las vão. personas. E as pessoas ficam Algunas les da sozinhas. depresión, Algumas ficam com depressão. porque el diablo se aprovecha de Porque o ese diabo se momento. aproveita dessa Y sensibilidade. nosotros como cristianos, Y nosotros como cristianos, que tenemos el amor de Dios, en Aquellos vez de que apoyar a tenemos la o persona, en amor vez de de Deus, y en vez de siempre darle palabras de dar palabras, aliento, aliento, ¿cierto? De de fortaleza, fortaleza. y orar por la persona, Y siempre orar por estamos la criticando. persona. Bien, Julgamos. ¿por qué vaya a ver al cementerio? Yo era Por que uno de você esos. vai ao cemitério? Eu era de Yo siempre creo que muerto está ahí. Eu sempre tenho Pero acreditado que o murió morto mi já está suegra, morto. murió mi Morreu minha mamá. sogra, morreu minha mãe. Mi compañera va al cementerio, no le Minha digo companheira nada. vai ao Mi cemitério. hija de repente la acompaña. Minha filha vai com ela. Siempre la acompañamos. Ahora que murió mi mamá, Agora que morreu minha mãe, yo la llevamos a enterrar. Yo nunca he ido al cementerio levamos a porque mi enterrar. manera de pensar es Nunca fui otra. ao cemitério. Pero respeto a las personas Porque que minha maneira ahora de van al pensar. cementerio. Mas respeito a pessoa que Antiguamente vai. las condenaban. Antigamente eu condenava. Me ponían en el lugar de Dios. Decían, Yo no, si la ficaba palabra en de el Dios lugar de dice Dios. esto, y los ponemos en el lugar de Dios y E nos decimos, colocamos no lugar de Deus. oh, hermano, E dissemos, irmãos, tú soy hijo de Dios, você é filho de Deus, pecaste, pecou, porque Dios es amor, porque Deus é amor. pero también es fuego consumidor. Mas também é Y lo fogo ponemos en el mismo consumidor. tiempo. E colocamos no mesmo tempo. Y dice la palabra de Dios que va a ser fuego E diz consumidor. a palavra de Todos Deus los que que será rechazan la fogo gracia, consumidor, todos os que rejeitam a graça. ¿cierto? Pero Dios vino por amor. Mas Deus De veio tal por manera amor. amó Dios De al tal mundo, dice maneira la amou palabra de Deus Dios. ao mundo. ¿Ah? Y todos los que creen en Él. E todos Nosotros aqueles estamos que aquí, ¿por qué? acreditam Porque en no Él. creímos. Nós estamos aqui porque não acreditamos. Los que están escuchando porque no Aqueles creyeron en que Cristo. están aí porque não ¿Por acreditaram em qué? Cristo. Porque creyeron en Cristo, porque nacieron de nuevo. Son nueva criatura, nación salta, real sacerdote. Real sacerdocio. ¿Cierto? Pueblo Povo adquirido por Dios. por Deus. Eso quiere Dios en nuestra Eso mente, en quiere nuestro Dios en corazón, que nuestra mente, nosotros en nuestro estemos corazón. siempre Que estemos con la siempre seguridad. Por eso con la dice la palabra de Dios, seguridad. dice que Por isso que diz a palavra do Senhor, que uno tiene que tener fe que nós temos que ter fé en la obra de Él, na obra dele, en los frutos del Espíritu de Dios. También ese pequeño, como diciendo, don en la fe, também é dom na fé. ¿cierto? Y Pablo dice E Paulo diz que uno tiene que preocuparse que temos que nos preocupar de lo que está haciendo, ¿cierto? daquilo que estamos fazendo Y preocuparse de tener amor. e nos preocupar de ter amor. Pero también tenemos que buscar los Mas frutos também del temos que Espíritu. buscar o fruto do Espírito. También lo dice. Também diz, ¿Por qué? Porque uno en el caminar porque no caminhar de a poquito va siendo más maduro. aos poucos vamos sendo mais Nosotros maduros. llegamos
una fruta verde, Não dura. chegamos a uma fruta verde dura. No sé si usted ha tenido frutas verde. Já tem tido frutos verdes. Y tú lo que tienes que sacarlo verde, E você encima. tem que tirar o verde ainda. Es difícil sacarlo, tirar los frutos maduros, a no ser que tengan una É parcela. difícil tirar um fruto maduro. Y van madurando y vais sacándolo. Você vai madurando, Pero que amadurecendo, cosecha alto, mas aquele que colheita saca grandes de quantidades. acuerdo al tamaño, pero verde. Tira de acordo ao tamanho, mas verde. ¿Cierto? Nosotros llegamos así al Evangelio Nós verde. chegamos assim no Evangelho verdes. No lo voy a partir ni con cuchilla, Você não parte nem com faca, ¿cierto? Pero empieza ya, mas você pasan começa los días, a passar os algunos dias. las partes las ponen en bolsa, Alguns en as papel, alacates colocam no otro en papel, cartón, ¿cierto? outro em cartão. Y algunos que quieren que dure más, E tem alguns que querem que dure mais. las ven que están un poquito, ya se están poniendo más negritas, las Ven ponen que en el está mais frigider y duran más tiempo. verde, e você coloca na geladeira e dura mais tempo. Pero en ese proceso pasan Mas días. nesse processo são dias. El cristiano también tiene un proceso, no tiene un cristiano proceso también ahí. tiene un proceso. Tú llegaste como la varita Você mágica, chegou ¡pum! com uma varinha mágica. Claro, Dios te saca en el momento Deus tira no lo que te momento está complicando aquilo más. que está te atrapalhando mais. Pero después Mas depois, va durando, vaya você vai aprendiendo. amadurecendo, vai Es igual que la aprendendo. escuela, cuando llegáis a la Es escuela, igual seguro que que la escuela. escribí Você chega na escola e você não aprende a recorrido, escrever na hora. o sacáis cuenta en la memoria, Ou você no. tira conta nas mentes. Llegáis como guau, Você aquí el chega evangelio como igual. Evangelho. Aqui no Evangelho é a mesma coisa. No sabéis ni hacer ni una Você raya. não sabe nem riscar. Y lo primero que te enseñan a Lo hacer primero que te rayas. ensinan a riscar. Y algunos son más ordenaditos, te hacen Algunos rayas son más bien aplicados. derechita, y los otros algunos le ponen rayas así, como venga. Pero después ya te empiezan Mas a enseñar depois las vocales, a começam a dibujar, ensinar essa vogais, a cantar un modo, ¿cierto? Y después empezáis ya a aprender las desenhar, vocales, las depois consonantes, después as sin vogais, palabras. Depois você faz Después formular palavras. leí tartamudamente, pero leí Depois você lê. juntando la Lê letra. errado, mas você lê. Y algunos son más aplicados que uno, E ya leen alguns recorrido. sabem mais que outros. A mí, ¿por qué no me gustaba la escuela Eu mucho? não Porque cuando gostava me da sacaban a la escola, pizarra a porque leer, quando o professor falava para eu ler, yo decía, compañero. Entonces venían otros y decían, compañero a mí. ¿Ah? Eu Entonces lia mal. leían Vosotros recorrido, leían entonces yo recorrido. nunca salí mal a la pizarra, si Yo no se iban a tenía burlar de vergüenza, mí, porque y daban como yo risa de tenía mal mí. carácter, pero Cristo es diferente. mas em Cristo é diferente. Cristo en todo tiempo te enseña con amor, Cristo em todo tempo ele pero para vai que te ensinando com amor, medites para que você y medite no condene a tu hermano. e não condene teu irmão. ¿Ah? Porque la palabra dice, A palavra de Deus Ai. diz: ai del que hace caer a uno de mis daquele pecados. que faz cair a uns de meus Y pequenos. nosotros tenemos la boca tan suelta E nós temos as línguas tão soltas. y hacemos muchas veces caer. E muitas vezes fazemos que nos Ay irmãos del que caem. hace caer a uno de mis pequeñitos, E dice. diz: ai Y daquele que nosotros no fizer nos cair a preocupamos uns lo que de dice la meus escritura, pequenos. sino, y si el tiempo de Dios no el Se tiempo o de Dios, tempo de Deus ou não é como o somos tempo de ignorantes Deus. muchas Como veces, muitas vezes somos ignorantes, no sabemos leer bien, não sabemos ler, no tenemos comprensión de lectura, às vezes não temos compreensão de y leitura. como no tenemos esa comprensión de E como lectura, não llegamos y temos hablamos, essa compreensão de leitura, chegamos y de a repente falar. viene una persona que tiene E más às vezes conocimiento, vem uma pessoa que tem mais que conhecimento, Dios la llamó para eso, que Deus a chamou porque para tiene isso. más conocimiento. Porque tem mais Yo sé que la conhecimento. palabra de Dios revelada, Eu sei que a palavra de Deus é revelada, pero hay que tener conocimiento mas muchas temos que ter veces. conhecimento muitas ¿Cierto? vezes. Tenéis que tener comprensión de lectura. Tem que ter compreensão de leitura. Y tú no pasaste corriendo por la E escuela, você passou correndo pero pela escola. tampoco quieres Mas aprender também cuando Dios te está enseñando. não quer aprender quando Deus está Querés morir con las ensinando. botas puestas. mo. Você quer morrer com as botas postas. Si te enseñaron mal Se ensinaram mal. y Dios te quiere enseñar E bien, Deus quer te Glória ensinar a bem. Deus. Glória a Deus. aprende con Aprende. con el dador de la Com vida. aquele dador da vida. ¿Ah? Para que cuando estés Para- leyendo, por eso dice la palabra que uno tiene que escudriñar, Por isso que diz a Porque palavra do aí- Senhor que temos que escudriñar. ver el gran amor que Dios hizo Porque podemos ver o por gran nuestra amor que vida. Deus fez em nossa Pablo lo vida. escribió
Paulo escreveu en las 13 cartas para las 10 nas iglesias 13 cartas 28 veces. 28 Habla a vezes. través del amor. Fala através do amor. Está en primera Pedro una vez, En primeira de En Pedro, Gálatas. uma vez, en, Gálatas. en primera de Juan, segunda de Juan, Primera de primera de Juan Juan. 4, 8 y 9 dice que si tú dices que tienes amor y no ama a tu hermano, no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Cierto? Primeira de João, quanto? 4, 8 y 9. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. ¿Ah? ¿Y en el 9? Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, ¿cuánto? 4, 8 y 9. Después busquen primera de Pedro, 4, 8. Es uno de los textos bíblicos, uno de los textos que sale en el... Cuatro. 4, 8 y 9. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Amén. Dice, si tú decís, ¿cierto? Se você diz Que amáis, ¿cierto? que ama Y no tiene amor, de nada te vale. e você não tem amor, de Viene a nada ser vale. como un metal que resuena. É como Solamente. metal que ressona. También dice, aunque tenga lengua Também diz, angelicales, mesmo que fale línguas hable, angelicais hable, y no tengo amor. e não tenho amor. De nada me vale. Pudimos hablar en lengua, pudimos Podemos hacerlo hablar los en espirituales, línguas, pero nosotros hacer tenemos que espirituales, demostrar mas temos que demostrar ese don de Dios. ese don de Como Dios. cristianos, ¿cómo demostramos el ¿Cómo amor de estamos? Dios? ¿Cómo Sino amando al demostramos? prójimo como a nosotros mismos, amando a nuestro Amando hermano, nosso irmão, amando nosso próximo como a nós mesmos. espiritualmente, no carnalmente. Espiritualmente, não carnalmente. Porque algunos hermanos se sobrepasan, Porque alguns irmãos son sobrepassam, medio livianitos de... ¿verdad? são meio carinhosos. Somos medios cariñosos, ¿no? Dice que tenemos que amarle a nuestros hermanos, dar Temos que amar a nosso ósculo irmão santo, com o ósculo santo. ¿cierto? Amén. Y no solo a los hermanos, hermanas también. E não só irmão, irmã também. Pero ¿por qué? Porque ahí está trabajando el diablo, es una pequeña semilla que dejó el diablo, É uma pequena ¿cierto? semente que deixou o Y diabo. empieza a rodear E nuevamente el começa árbol. novamente a enroscar o árvore. Y ahí tiene que viene el dueño de la E parcela, aí tem que vir o dono da vinha ir limpiando, e ir limpando. ¿cierto? Amén. Cuando Dios dijo Quando Deus disse que había un hombre, un que tinha um sembrador, homem, um semeador, y sembró e semeou buena semilla en buena boa tierra, semente ¿cierto? em boa terra. ¿O no? Sí. Después vino el- Y vino después el E maligno, diz mira. que veio o maligno. Así es, semejante el reino de Dios, vino el maligno al Veio o maligno instante, a um instante. ¿cierto? Vino de noche, Veio de noite, oscuro, ¿cierto? escuro, Y sembró e semeou cizaña. cizaña entre medio del trigo. joio. Y los apóstoles le preguntaron y Jesús le dijo, E os cegos perguntaram: ¿no quieres que vamos a sacarla? arranquemos? Y Dios le dijo con estas palabras, le dijo, Deus disse: no la arranquen, não, não arranque. no la arranquen. Deja que crezca el Deixa que trigo y las cresça cizañas juntos, juntos. o trigo e o joio. Porque no sea, y ahí cuando empecé a cortar este E arbolito aí, aprendí quando otra comecei a cosa. cortar essa árvore, No sea que aprendi al tirar que ao tirar la cizaña o joio, también tire trigo para afuera. também cortes o trigo. Y cuando yo empecé a E tirar quando esta eu enredadera, comecei a tirar en essa alguna raiz, parte no hubo caso y En tuve que algunos sacar lugares, ramas con fruto, con yo todo, tuve que tenían tirar fruto, eran ramas con ramas fruto. del árbol. Era Pero tuve rama que de árbol, cortarla porque mas estaba tenía que cortar, porque estaba tan tan arraigado preso. y ahí
aprendí a ver Y ahí aprendí esta parábola. esta parábola. ¿Cachai? Por eso Dios nos dejó que Por isso Deus a los nos apóstoles deixou para que aprendieran. para que aprendesse. No tiren la cizaña en este Não tirem o momento. joio nesse momento. Porque va a llegar el tiempo que Porque Dios va a llegará un sembrar, va a momento separar el que trigo de vai la separar cizaña. o trigo do joio. Pero Él va a separar Mas el Ele trigo de la separará. cizaña. Porque el trigo va a irse con Porque o Cristo. trigo vai com Cristo. La cizaña va a quedar y va a E ser o tirado joio al vai fuego ficar eterno. e vai ser Ahí va a jogado actuar ao el fogo. fuego. Amén. ¿Cierto? Cuando Dios separe. Quando Pero no Deus digamos separa. que en la iglesia Mas não hay digamos cizaña. que na igreja tem joio. Hombres que creen en Dios, que se Hombres convirtieron a que creen Cristo, en que Dios Dios. hizo milagro en Que ellos. Deus fez milagre neles. No los miremos como cizaña. Não olhemos como joio. A lo mejor está pasando problemas, Tal dificultades vez en está estos passando momentos. problemas, Porque tú no vayas a dificuldades. ser espiritual 100%. Porque você não vai ser espiritual Porque soy hombre 100%, carnal. Porque você tem homem carnal. El hombre espiritual murió en un calvario de cruz. O homem carnal. Ahí se viveu demostró el no- amor del hombre espiritual, Aí se que vino a morir en un demonstrou calvario o de cruz amor por de Deus nosotros, numa cruz. ¿cierto? Y él no abrió su E boca, ele não abriu a sua boca. porque estaba escrito en los libros de Porque Isaías, estava escrito no livro en los de libros Isaías, del Antiguo no Testamento, livro los do profetas, Antigo de profetas, que iba a ser llevado al matadero, que ia ¿cierto? ser Y él no iba a levado abrir. ao matadouro, e ele não ia abrir sua boca. ¿Por qué? Por quê? ¿Acaso nos dijo Acaso não Elí, Elí, Elí? Eli, Nos dijo Dios, ¿cierto? Pero él no condenó a nadie, po. mas ele não condenou Sino él a estaba ninguém. hablando con el Padre, estaba hablando por qué me han más desamparado. ¿Por qué me Pero él desamparó? dijo, cúmplase tu voluntad. Sí, cumpla Yo vine a a su morir voluntad. por todo esto, Yo por vine una a morir Sonia, por por todos una, ustedes. ¿cierto? Por un Adrián, por un Sergio, ¿cierto? Por una Eileen, ¿cierto? Por una Tatiana, por una Bessie, ¿ah? Por una Elsa, por una Rosa, ¿cierto? Por una Nicole, no sé, Dios vino a morir por todos Ele veio a nosotros. morrer por Ahora todos nós. nosotros Agora nós tenemos que preocuparlo llegar a temos la que nos presencia de preocupar de Dios. chegar à presença de Deus. Tenemos que empezar a mirar Temos que começar qué a me olhar conviene. que me convém. Por eso a mí me gusta ver los partidos de fútbol. Eu gosto No de le niego a olhar nadie. o futebol. Va por cinturón. Pero cuando llega la hora de Mas quando reunión, chega a hora do culto, puede estar el partido. Bueno, yo Puede estar dejo un botado. fútbol, un Antes de declarado. que empieces, apago la antes tele de y me vengo começar, al culto. eu vou pro culto. Que yo me puedo quedar viendo el Eu partido. posso ficar olhando o culto. Pero yo quiero adorar a o Dios, futebol, quiero mas alabar a eu quero Dios, adorar a agradecer el Deus, nombre de agradecer Dios, o nome de porque Deus. Él transformó mi Porque Ele vida. transformou minha vida. Tengo una familia maravillosa, Eu gracias tenho uma a família la misericordia maravilhosa, de graças à Dios, misericórdia de Deus. ¿cierto? Tengo hijos, Tenho filhos, hijas filhas maravillosas, maravilhosas. ¿ah? Nietos, y con un respeto hacia uno. E com respeito a nós. ¿Ah? Porque yo a mi yerno no lo llamo yerno, lo llamo mi Porque hijo. ele é meu filho. A mi nuera también la Mi llamo nuera mi también hija, es mi hija. porque se integraron en la Porque se familia mía, integraram na família minha. ¿cierto? Y uno lo ama igual que a su E hijo. amamos igual que nossos filhos. Y de repente las nueras, los Y a veces las yernos nueras, son más los yernos, respetuosos que sus propios hijos. Respeitam De mais que verdad. seus filhos. ¿O no? Pero tu hijo están en todas con uno. Mas os filhos estão em todas Cualquier conosco. cosa corren. Qualquer coisa ¿Y eso corre. por qué? Misericordia de Dios. Isso é misericórdia de Deus. Misericordia de Dios que los llamó a los Misericórdia de caminos. Deus que os chamou ao Pero caminho. siempre han sido igual, siempre Mas han sido sempre tem sido preocupados por igual, nosotros. preocupados por nós. Entonces, ¿cómo no voy a agradecer a Então, Dios? como eu não vou agradecer a Deus? Estaba perdido en delito y en pecado. Eu estava perdido em delito e em Me llamó pecado. a su presencia. Ele me chamou à sua Me presença. salí de su presencia. Me saí de sua presença. ¿Cierto? Estoy igual que el flaco cuando dijo, y el mismo hombre, E o mesmo homem, ¿cierto? Dinamita Show cuando estaba en el festival, fue inducido por la fuerza o mesmo oscura lindo foi induzido pelas forças y me escuras salí de la iglesia. e saí da igreja. Pero ¿quién perdió? Mas quem perdeu? Fue Dios, Foi Deus? fue mi vida. Minha Perdí vida. años de mi vida. Perdi anos da minha vida. Pero Dios, hay
el amor de Dios. Mas aí está o amor de Deus. Uno pasando dificultades. Passando dificuldade no mundo. ¿Cierto? No monetariamente, sino con problemas, Com problemas, dificultades. dificuldades. Tuvo misericordia y me Ele trajo teve nuevamente a su misericórdia camino. e me trouxe novamente a seus caminhos. ¿Cierto? Me trajo a este país, ¿cierto? Me Yo trajo a este país. venía sin Dios a este Eu país, vivia sem Deus ¿cierto? nesse país. No digo que no oraba, porque oraba Eu não igual. digo que não orava, porque eu Porque orava. dicen, el que está descarriado no ora. Mentira, más ora a Dios. Mas Yo creo orava. que antiguamente oraba más que ahora. Eu acho que antigamente Porque en orava mais que cualquier agora. momento yo hablaba con Em Dios. qualquer ¿cierto? momento eu falava Pero com yo Deus. quería que Dios Mas eu queria que Deus hablara. falasse comigo, ¿Cómo se llama cuando uno habla con la face a persona? face. Face, cara a cara? ¿Ah? Y ahí iba a volver a la presencia E de aí eu Dios. voltaria à presença Y do nunca me Senhor. habló más. E Ele não falou mais assim comigo. Pero Dios tuvo Mas misericordia Deus teve misericórdia. con mi vida y Com pude minha llegar al vida. Evangelio E nuevamente. pude Y chegar ao decir Evangelho gloria a Dios y novamente. aleluya y E creo en dizer glória a Dios. Deus ¿ah? novamente. Por el amor que tuvo con mi Pelo vida. amor que teve com minha Porque vida. me libró de tantas Porque me cosas. livrou de tantas coisas. Ustedes no saben la cantidad de cosas que Você me não Dios me sabe de libró. quantas coisas Ele me livrou. ¿Cierto? Pero porque uno se metió la pala a los caballos. Porque entramos nos pés dos cavalos. ¿Cierto? Muchas veces fueron para la casa, ¿cierto, Rosana? Muitas vezes Tengo foram mi para compañera casa. de testigo. Y ahí Dios me libró, E me aí sacó Deus me victoria. livrou. Me tirou. ¿Cierto? Entonces, ahí uno dice, Aí disse: ¿cómo no voy a amar a Dios? ¿Cómo no voy a creer en Dios? amar a Deus? Y yo de repente pregunto, Y yo pregunto. hablo con personas de Chile, Falo com pessoas de y me dicen, Chile. murió este, murió Morreu, este otro, murió este morreu. otro. A la final, todos los que estaban en la Todos vida que yo aqueles que estaba, estavam na vida que eu estava. son pocos los que estamos. São poucos os que Y estamos. los que estamos E os que estamos en misericordia de Dios y en nos tiene caminando en el Deus, Evangelio. Yo e veo nos a mi tem compadre caminhado. Adrián y Eu me vejo a gozo, meu compadre Adrião me gozo e de eu fico verdad. alegre. Porque yo lo conozco a él, me Porque eu conoce a mí, conheço e ele me conhece. ¿cierto? Y yo digo, ¿cómo Eu Dios digo, tuvo tanta como Deus misericordia teve con tanta él y misericórdia conmigo? com ele e comigo. Y uno tiene que glorificar a Dios. E temos que glorificar a Engrandecer el Deus nombre de e Dios engrandecer a solamente. Deus somente. Amén. ¿Ah? Uno de repente le da tanta gracia a Dios, Às uno ve vezes tanto el amor de Dios, la agradecemos o misericordia amor de de Dios, Deus e a y misericórdia de creo, y Deus. ahora creo E fielmente acredito fielmente que Dios que Deus me ama tanto, me ama de tal maneira. ¿cierto? Me trajo sus caminos, Ele me trouxe quiero os llegar seus hasta el caminhos. E eu quero chegar até o fim. pero yo sé que en mi carrera voy a tener alto y bajo. Eu sei que em minha Que no voy a carreira eu vou decir que ter soy altos e santo, no, que baixos. soy puro y santo, no. Voy a tener alto y Vou bajo. ter altos e baixos. Pero va a llegar el momento de decir, Va a llegar el oye, momento. que está viviendo un partido de la Colo Colo y la Chile, vamos a ganar los dos equipos más grandes de Chile, Eu vou ¿cierto? colocar os dois times mais grandes. Pero por alabarme, dejarte de lado, Mas por louvar, você me deixou de lado. por acordarte que te salía el encuentro. Você lembrou porque eu saí a teu encontro. Algunos no son partidos, son comedias. Alguns não são times, Algunos no son Son comedias, telenovelas. son videos. são novelas, outros são vídeos. Algunos no son videos, sino Alguns não são vídeos. con, Jogo. no cuando uno Juego. no cuando habla con las personas, Chat. chapa, yapa, se ponen fotos aquí, se pintan, se ponen, pongámosle la fea se ven bonitas, As feias ficam lindas. porque se ponen filtros, Ficam com filtro. y uno dice, oh, la mujer bonita, E no nós sabe nada que falamos está a mal mulher pintada, linda, ¿cierto? mas tem monte de filtro. Pero algunos están en eso todo el día, Alguns en estão el com celular, isso o dia inteiro. ¿sí o no? Pero Dios te condena, Mas Deus condena? ¿ah? Sim. ¿Te condena? ¿Te condena Dios? Primera vez que Dios condena a tantas personas. No condena si usted te da un libre albedrío, pero lo importante Mas o importante que eso no sea más que Dios. não seja mais que Deus. Lo importante que tengáis claro Donde está que Dios está aquí.
es soberano. que Él es soberano. Que para que nos llegue ese fuego consumidor, Para no llegar a ese fuego no consumidor, caigamos en idolatría. para não cair em idolatria. Idolatría no solo dioses Idolatria não paganos, somente deuses pagãos, sino la tele, el celular, TV, celular, comedia, película, novelas, filmes, el partido de fútbol, ¿cierto? jogos, Preferirlo por Cristo. e trocamos Dios a tiene que tener Cristo. su lugar. Deus tem que ter seu Cuando lugar. Daniel estaba Quando Daniel estava como esclavo, Como porque lo esclavos. llevaron como esclavo, ¿cierto? cativo, Dieron un edicto real, fizeram edicto real, pero él amaba a Dios. mas ele amava a Deus. Él oraba 20 veces en el día, Ele orava 20 vezes 40 ao dia. veces en el día. 40 vezes ao dia. Solo 3 veces. Não, ele só orava 3 vezes ao dia. Pero él Mas al ele, mediodía se no paraba, meio-dia ele parava. abría las Abría puertas, sus janelas. se miraba para Y donde estaba oraba hacia Jerusalén, Jerusalén. ¿cierto? Y oraba a E Dios. orava a Deus. Y por eso, E por isso, por el hombre ser fiel por en esas esse 3 homem ser oraciones, fiel nessas 3 orações, le dijeron al rey, oye, Daniel, ¿sabes dijeron, qué? Daniel, No se inclina, no não hace se esto, no hace inclina, não esto. faz isto. ¿Cierto? Y el edicto real no E o está edicto con el real edicto ele real. não liga. Tuvo que caer al foso de los E leones. foi jogado ao fosso dos leões. ¿Cierto? Y ese hombre que lo Y ese mandó, hombre, porque él hizo el edicto real, ¿cierto? Se apresuró a ver Se apressurou a ver y vio que los leones e viu que os leões le daban davam abrigo. abrigo. Cuando estaba Sadrach, Mesach y Abednego, Sadraque, Mesaque e fue Abednego. lo mismo. Foi o mesmo. Había un cuarto hombre que estaba con ellos. Tinha um quarto homem. Y ese cuarto hombre, E esse quarto ese homem, cuarto varón, esse quarto está varão con nosotros hoy está en día conosco hoje em dia. y los protege así como protegió a Sadrach, E Mesach y protege Abednego, assim protegió a como Daniel, protegeu a como Sadraque, protegió a Mesaque e David con el Abednego, oso, a con el David león, con el oso, gigante, con o leão, com o gigante, como protegió a como Sansón, protegeu a que Sansão, una esta de burro, una quijada de burro, mató más de 1000 hombres. Amén. Lo guardó, tuvo misericordia Lo cuando guardó, estaba tuvo misericordia. encadenado, ciego. El diablo ya lo tenía encadenado, Sí. ciego, no era, ¿cierto? estava Siendo conectado, un profeta de sendo Dios. profeta de Deus, Clamó a Dios, clamou a Deus, lo hacían dar vuelta igual que burro, el molino, la Fazia piedra del molino. dar Clamó a voltas, Dios e y ele Dios le clamou a devolvió la Deus, fuerza. e Deus devolveu a força. Así tiene que ser el cristiano. Assim tem que ser o Clamar a cristão, Dios para clamar que a Dios, Deus, si estáis pasando por aguas por profundas, si você está passando por águas profundas, Dios te vuelva Deus te esa fuerza devolva y podáis essas botar forças. esas columnas que te E tienen você poder encadenadas jogar essas y colunas matar, ¿cierto? e matar Más hombres que en toda tu carrera, mais homens que em toda a tua carreira, así como lo hizo Sansón. assim como fez Sansão. Dios los bendiga, Que Deus os abençoe, Dios los que guarde, Deus os guarde, que esta palabra que haya esta sido de palavra bendición para tenha todos sido de nosotros, bendição para todos nós, porque la palabra viene primero para porque el a palavra predicador, vem primeiro, ¿cierto? para nós. Porque Dios lo está hablando a todos porque Deus nosotros. está falando